אפשר לתקן. Shalom a todos. Ya estamos cerca de terminar Igeret HaMusar, llegando a la conclusión. Habíamos estudiado que tenemos dos tipos de Yetzer Hara. El Yetzer Hara natural, que se llama, y el Yetzer Hara espiritual. Si fuera solamente por el Yetzer Hara natural, que es esa búsqueda de comodidad y de placer, el seguir nuestros instintos, entonces está bien que muchas veces sería difícil hacer el bien, pero cuando entendemos que hay un método para cambiar, como por ejemplo el estudio del Musar y el estudio de la Torá, eso ya tendría que ser suficiente para que nos preocupemos de eso. Si entendemos la importancia y las consecuencias que tiene el cumplimiento de las mitzvot, eso ya debería ser suficiente para superar el Yetzer Hara natural. La razón por la cual nosotros no nos ocupamos de los remedios, no usamos este remedio para superar el Yetzer, el hecho de que nosotros no hagamos lo que podríamos hacer para estar mejor, eso es producto de nuestro Yetzer Hara espiritual, que a su vez es producto de averot que hemos hecho, errores que hemos hecho. A veces una persona por no cuidarse en algunas cosas, eso le da un cierto nivel de impureza, de tumá, que tiene consecuencias. Las consecuencias son que ahora pierde esa inspiración o esa conexión o esa preocupación de hacer el bien. Ahora, estamos estudiando que el estudio de la Torá es un remedio. Torah Tavlin nos puede ayudar. Hasta ahora mencionamos que el estudio de la Torá es un remedio natural. Es un remedio psicológico, emocional, porque cuando una persona se preocupa de estudiar en profundidad, especialmente los temas que falla, el hecho mismo que él se esté preocupando de estudiarlos en profundidad, eso mismo le hace sentir la importancia que tienen y por lo tanto se puede cuidar. Ahora, en el párrafo que sigue, Rabbi Israel va a hablar del beneficio espiritual que tiene la Torá. Entonces dice Rabbi Israel, estamos acá, donde dice, Veine batavlin a Torah le Yetzer Hara, el tablín, el remedio que tiene el Yetzer Hara para vencer al Yetzer Hara, que tiene la Torá para vencer al Yetzer Hara, Yishod Bechina Ruhanit. Además del beneficio psicológico que tiene el estudio de la Torá, también tiene un beneficio espiritual. Es decir, la Torá nos da un remedio espiritual, nos da una fuerza espiritual para hacer el bien. Entonces dice lo siguiente, ¿qué se llama que sea ruhani? Shasechel, la mente, vejushei adam, y los sentidos de la persona, nil'u, no pueden leakir sibata, no pueden entender su causa, es decir, su forma. La diferencia entre lo que es espiritual y lo que es más material, físico, es si lo podemos entender o no. Cuando tú puedes entender por qué el estudio de la Torá te ayuda a vencer el Yetzer, quiere decir que eso es una medicina natural. Es natural, dentro de la naturaleza que Hashem creó. Esto funciona, a nivel psicológico funciona. Pero cuando nosotros ya no entendemos cómo el estudio de la Torá puede beneficiarnos, eso es ya un beneficio espiritual. Entonces, en el estudio de la Torá, además del beneficio material, psicológico, emocional que tiene, también tiene un beneficio espiritual. Uma Amar Hazal es lo que dicen nuestros sabios, Torah, cuando uno estudia Torah, Be'idna, en el momento, de Asikva, en el momento que está estudiando, Matzla, lo salva. El estudio de la Torah, el hecho de que la persona esté ocupada estudiando Torah, es algo que le da un beneficio, una fuerza espiritual. De hecho, eso no es solamente a los que estudian Torah, este beneficio que está mencionando acá, sino como dice Rabbi Yonos en Eibishitz, esto se aplica también a las personas que ayudan a otros a estudiar Torah. Porque incluso que no esté estudiando y quizás el beneficio emocional que podría obtener no lo obtiene, porque no está ocupado en el estudio él mismo, pero el hecho que él se preocupe de otras personas que estudian, por ejemplo, apoyándolos económicamente o incluso preocupándose de su comodidad, va y le sirve un café a una persona que está estudiando Torah o cualquier otro tipo de apoyo al que estudia, eso le da un beneficio ruhaní, al igual que a la persona que está estudiando. Es no solo el estudio, el que estudia en sí, como es algo espiritual, entonces el que apoya ese estudio también tiene ese beneficio espiritual. En ese aspecto, dice Rabbi Israel, en Hiluk no hay diferencia, Be'eize divrei Torah, qué parte de la Torah, Shaya Osko, en qué está ocupado. No importa qué parte de la Torah estás estudiando, no cambia. De todas maneras, Tatzileno Mejet. De todas maneras lo va a salvar de no hacer averot, lo va a hacer estar mejor espiritualmente. Porque tal como dijimos que hacer averot puede reforzar nuestro Yetzer Hara espiritual, estudiar Torah es justamente lo contrario, y eso es el remedio para debilitar este Yetzer Hara ruhani. Y no importa que esté estudiando. Y mi Asok, por ejemplo, si va a estudiar Be'inyan Shor Shenagach et Hapara,
Una persona está estudiando el famoso capítulo de la Guimará que habla del toro que corneó a una vaca. ¿Sí? Hay una Guimará que habla qué pasa si un toro corneó a una vaca con todas las halajot relacionadas con eso. Digamos que él está estudiando eso. Que en el fondo habla de todos los temas de daños, de kayotze y cosas parecidas. Eso tatzileno, eso lo va a salvar. Gam, mi lashon hara, eso también lo va a salvar de no hablar lashon hara, que no tiene nada que ver con lo que él está estudiando. Él está estudiando cómo se define el pago de un daño y eso le va a ayudar a no hablar lashon hara. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? De kayotze y cosas parecidas. Gam ki einam sheyachim leze leze, a pesar de que no tienen nada que ver un tema con el otro. Rak ruchaniut haTorah tishmeren. De todas maneras, la espiritualidad de la Torah lo salva. Entonces, no tiene que ser, importa lo que esté estudiando, cualquier tipo de Torah que la persona esté estudiando, le ayuda a estar en un nivel espiritual mejor. Y como dijimos, ni siquiera es solo el estudio, incluso el que apoya el estudio, le ayuda a estar en un nivel espiritual mejor, que a su vez le ayuda a vencer el Yetzer Hara, porque ya su Yetzer Hara espiritual es más débil. Ahora, la pregunta es, si cuando nosotros buscamos soluciones para nuestras debilidades, si tenemos que enfocarnos más en la búsqueda de una solución espiritual, como está mencionando ahora, o no, o quizás tenemos que enfocarnos más en la solución más lógica, que sí podemos entender. El Rabisol ya venía diciendo, ya lo estudiamos hace un tiempo, que el remedio principal no tiene que ser lo espiritual, sino tiene que ser lo más entendible. Ahora va a explicar por qué. ¿Por qué el estudio de la Torá, con su beneficio espiritual, no puede ser nuestra única preocupación? Enfoquémonos en eso. Enfoquémonos en estudiar Torá, que el beneficio espiritual de la Torá nos salve de las averot. Te explica Rabbi Zohar lo siguiente, el siguiente párrafo. Vine, im nashkif be'ain choderet. Si vamos a observar con un ojo en la profundidad, con una visión profunda, nir'e, vamos a ver, kitachbuloteinu, nuestras estrategias, lemerkaz refuat hayetzer hara, nuestra estrategia para el centro, es decir, lo principal, del remedio al Yetzer Hara. ¿Cuál es nuestra estrategia principal para vencer al Yetzer Hara? Dice Rabbi Zohar, Magak bivchina gashmit. Solamente nuestra estrategia tiene que estar basada en los resultados naturales. Gashmi se refiere cuando nosotros entendemos el resultado. No podemos basarnos en vencer al Yetzer Hara usando cosas espirituales, cosas que no entendemos cómo funcionan. Tiene que ser un remedio gashmi, un remedio lógico, que nosotros vemos su beneficio. ¿Qué es lo que es ese remedio? Ya mencionamos. Y itbonenut ha'ira, son dos cosas. El reflexionar en la hirat shamayim, es decir, estudiar musar, y además, limud ha'alajot. Lo otro es estudiar las halajot particulares sobre las cuales tengo debilidad. Canal, como mencionamos arriba, canichtable mala. Entonces son dos. El remedio es un remedio lógico. Tú estudias musar, tú tratas de internalizar, de imaginarte las consecuencias de tus actos, y además estudias las halajot en profundidad sobre las cuales tienes una lucha. Ese es el remedio, ese tiene que ser nuestra preocupación. Esa es la técnica. ¿Por qué? Porque la segunda medicina. ¿Cuál es la segunda? Y Bejina Ruhanit, el aspecto espiritual que tiene el beneficio de estudiar Torah. Va mi meila, eso es algo que viene solo. No es algo que lo tienes que hacer, no es que tienes que hacer algo especial para tener ese beneficio de la Torah. Es algo que va a venir de todas maneras. Valken, y por lo tanto, Tikare se va a llamar Refuá Mikrit, se va a llamar un remedio casual. ¿Qué significa casual? Se refiere que es un remedio que no tienes que buscarlo, sino que está ahí. No es algo que uno tiene que hacer un cambio para ganarse ese beneficio. Ahora voy a explicar por qué. ¿Por qué nosotros no podemos buscar estudiar Torah para vencer nuestro Yetzer Hara? En el sentido espiritual de la palabra. ¿Por qué tenemos que enfocarnos en buscar estrategias más emocionales y lógicas para vencer el Yetzer Hara? Entonces dice Rabbi Zohar lo siguiente. Mitzvat limud Torah, porque la mitzvah de estudiar Torah. Y mitzvat hace bifnei atzma. Es una mitzvah hace por sí misma. Tenemos mitzvot lota hace, las prohibiciones de la Torah, y tenemos mitzvot hace, que son las mitzvot activas que hay que hacer. Estudiar Torah es una mitzvah por sí misma. Es una mitzvah hace por sí misma. ¿Y cómo se cumple esa mitzvah? ¿Cómo se cumple la mitzvah de estudiar Torah? Tluya, depende. Begidra, depende de sus definiciones. Amevuar bilchot Talmud Torah. Hay alajot en el Shulchan Aruch que se llaman Ilchot Talmud Torah. Ahí el Shulchan Aruch explica en qué medida, cuándo, cómo hay que estudiar Torah. Echlit va, por ejemplo, cómo hay que comportarse con la Torah. Neged, en relación a Inyanei Olam. Por ejemplo, tenemos que trabajar. Son Inyanei Olam, las cosas del mundo. ¿Cómo lidiar
entre tu trabajo y tu estudio. ¿Cuánto estudiar? ¿Cuánto trabajar? Bueno, son alajot. Son alajot que hay que estudiar y están definidas en el Shulchan Aruch. Y no solamente trabajar, sino todas las otras necesidades mundanas que podamos tener. ¿Cómo sé combinar mis otros compromisos mundanos con el tiempo del estudio de la Torah? Entonces, en Nafkamina no va a haber diferencia de Anagatá. Esa mitzvah del cumplimiento de cómo estudiar Torah no va a cambiar. No va a ser diferente si el yetzer de la persona lo está superando más o menos, o en qué lo está superando. No cambia. La mitzvah de Talmud Torah, el tiempo que tienes que dedicarle a estudiar Torah en tu horario, en tu día, está definido. No cambia por el hecho que tengas más o menos yetzer hara, o porque tengas yetzer hara en esta verá y no en la otra. El tiempo igual es el mismo. Y me'at v'marbe, si es más o menos. Y la persona tiene que estudiar siempre para lekayem mitzvat Talmud Torah karaui. La persona tiene que estudiar lo que tiene que estudiar para cumplir la mitzvah. Incluso que su yetzer, supongamos, no lo atacara en nada, no tuviera nada de yetzer hara, no es que por eso no tiene que estudiar Torah, tiene que estudiar igual. Es decir, lo que está definiendo acá es que la mitzvah de Talmud Torah no va a cambiar, es algo fijo. Cada uno según su realidad, cada uno según sus capacidades, según sus opciones, según el tiempo que tenga, etc. Es algo relativo a la persona, pero no cambia con su yetzer hara, no es más ni menos. Ayen dvareinu b'ma'amareinu akodem. Acá hay un paréntesis que dice que fíjate en lo que escribimos en nuestro ma'amar anterior. Este paréntesis no está en la primera edición de la carta de Igerat HaMusar. Aparece solamente en las ediciones que fueron publicadas por Rabbi Tzalel Blazer junto con el libro Or Israel. Eso nos hace sospechar que ese paréntesis no lo escribió Rabbi Israel, sino lo escribió Rabbi Tzalel. Y cuando dice, fíjate en lo que dijimos en nuestra Ma'amar anterior, no se refiere a un Ma'amar de Rabbi Israel, sino se refiere a un Ma'amar de Rabbi Tzalel, el que recopiló todas estas cartas, el que publicó estas cartas. Rabbi Tzalel tiene un Ma'amar, no dice a qué se refiere, y podemos adivinar solamente. Vi que hay algunos que tratan de explicar otras cosas, pero lo que a mí me parece es que se refiere a un ensayo que escribió Rabbi Tzalel en Or Israel Haf Zayin 27, donde explica cómo se cumple la mitzvah de Talmud Torah. Ahí Rabbi Tzalel, que es el alumno de Rabbi Israel, explica que la mitzvah de Talmud Torah tiene dos partes. Hay una mitzvah de Lilmod Torah y hay una parte de Yediat Torah. Hay una mitzvah de estudiar todo el tiempo que uno pueda, por un lado, y por otro lado hay una mitzvah de saber la Torah. Entonces, a veces esas dos mitzvot se contradicen. Porque, por ejemplo, si la mitzvah fuera solamente estudiar Torah, bueno, habría que estudiar todo el tiempo y no se podría, por ejemplo, perder tiempo para ir a estudiar en un lugar donde puedo estudiar mejor. Imagínense que yo tengo un rab en un lugar un poco más lejos y tengo que viajar para ir a estudiar con él. Si la mitzvah es estudiar Torah, ¿con qué derecho voy a perder tiempo en el viaje, que no voy a estudiar en ese periodo, para estudiar después mejor? ¿Quién dijo que hay que estudiar mejor? Hay que estudiar, hay que aprovechar el tiempo. Pero como tenemos una segunda mitzvah, que no es solamente estudiar, sino también saber, entonces por eso es que a veces podemos estudiar menos con tal de estudiar mejor. Podemos a veces priorizar la calidad más que la cantidad, porque está la mitzvah de saber la Torah. Entonces, si tú puedes aprender mejor en este lugar, o con este rab, o este tema, a veces podemos ir como jugando con estas dos mitzvot, con estas dos obligaciones. Bueno, eso es lo que explica ahí Rabbi Tzalel. Lo que está diciendo acá es que la mitzvah de Talmud Torah es una mitzvah que tiene sus reglas, que tiene sus definiciones, y eso es la mitzvah que hay que hacer independiente del nivel de yetzer hara que tenga la persona. Y la persona no puede estudiar más de lo que está obligado a estudiar. La mitzvah de la Torah es estudiar todo lo que pueda. Entonces no existe que porque tenga más yetzer tenga que estudiar más. Entonces, mitzvah Talmud Torah karaui, cuando estudie y cumpla la mitzvah de estudiar Torah como corresponde, mi meilá, solo, automáticamente, nimshach refuatá arujanit leyetzer, automáticamente va a obtener el beneficio espiritual contra su yetzer. En resumen, lo que está diciendo es, no podemos ocuparnos usando el beneficio de la Torah espiritual para vencer al yetzer. ¿Por qué? Porque eso es algo que viene igual, y lo tenemos que hacer de todas maneras. En la mitzvah de estudiar Torah, cada persona tiene que evaluar cuánto, dónde, cómo puede estudiar Torah y tratar de hacer lo mejor que pueda, según su realidad. Entonces, esa mitzvah no va a cambiar porque tenga más o menos yetzer hara o porque tengo yetzer hara en esto y no en lo otro. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos estrategias para vencer nuestro yetzer, no podemos
como basarnos en el beneficio espiritual de la Torá, porque eso es algo que lo tenemos que hacer igual y la consecuencia es natural, automática. Sigo en el siguiente párrafo. Ajen, pero, Bejiná Gashmit, pero el aspecto lógico, racional, psicológico, el remedio psicológico, emocional, que se puede obtener por el estudio de la Torá. ¿Cuál es? Y Idbonenut Beirat Hashem. Es, por un lado, la reflexión en pensar en Yirat Shamayim, lo que es el Musar, y además Limud Halachot. Esas dos cosas son, dijimos, lo que da un beneficio natural, te ayuda en forma psicológica entendible a vencer el Yetzer. Y Refuat Smith, eso es una medicina por sí misma. Y por lo tanto la persona tiene que comportarse con eso, que derech refuat cholei aguf. Entonces, la medida y la forma que nosotros tenemos que relacionarnos con estas dos cosas, el estudio del Musar y el estudio de la Torá en los temas que más me cuestan, tenemos que relacionarnos con eso igual como si fuera un remedio. Cuando una persona está enferma, cholei aguf, lo aleinu, una persona está enferma en el cuerpo, tiene que buscar un remedio, ¿cierto? ¿Cómo funciona eso? Asher lefi erech hamahala, según el nivel de la enfermedad, hablando de la enfermedad física, ken erech harefuá, así también tiene que ser el nivel de la medicina. Mientras más enfermo esté, lo aleinu, más tiene que buscar un remedio. Bekamut u beihut, en calidad, en cantidad y en calidad. Entonces, igual como en una medicina física, nosotros entendemos que hay que usarla más, buscarla más, cuando se trata de algo, de una enfermedad física. Ken bejole aguf, así también en las enfermedades emocionales, bejole anefesh, perdón, a refuá alazo, este remedio, titiased, se va a establecer, se va a basar, lifiere jamajalá, va a depender de qué tan grave sea la enfermedad. Kol od, mientras más Yetzro Yitkof alav, mientras más el Yetzer lo ataque a él, Ken Aechrer, así está la obligación, los Sif Bitbonenuta Ira Belimuda Alajot Canal. Entonces hay más necesidad de aumentar la reflexión en Musar y estudiar las Alajot. Como cualquier remedio de una enfermedad que uno aumenta cuando la situación está peor, así también tiene que aumentar el remedio cuando el problema espiritual está peor. Si no va a seguir la persona usando este remedio natural, entendible, entonces Gama Ruhanit, también el remedio espiritual, y Limuda Torah, también el beneficio espiritual que tiene el estudio de la Torah, ya no le va a dar la fuerza tanto, tampoco le va a ayudar a vencer el Yetzer Hara Ruhani, porque ya dijimos que lo principal es lo Gashmi, lo entendible. Si la persona no se va a ocupar de lo entendible, entonces tampoco lo otro va a funcionar, o no va a funcionar tanto. Que Tchunat Briata Adam, tal como fue creada la persona, Asher Peulá Ruhanit, Peulata Ruhanit, que cuando queremos hacer un cambio espiritual, y a Nefesh, dijimos antes que cuando una persona, queremos mantener el cuerpo de la persona viva, entonces queremos que su Nefesh no se separe de su cuerpo, entonces nuestro esfuerzo es más enfocado en la parte física. Asher Peulata Ruhanit y a Nefesh, para que el nefesh se quede en el cuerpo, talui bivchinat aguf, depende del cuerpo canal. Entonces, como habíamos dicho arriba, para mantener a una persona viva necesitamos enfocarnos en lo que es su cuerpo. Le vamos a dar una medicina física, porque esa es la parte que se entiende, eso es lo que depende de nosotros. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros queremos hacer un cambio en lo espiritual, en el Yetzer, tenemos que enfocarnos más en la refuá natural que entendemos y la otra parte va a ser un resultado natural. No sé si me están escuchando o quizás perdimos un poco la comunicación. Sí se oye. Sí, lo escuchamos bien, Rafa. Sí se oye, sí se oye. Gracias. Bueno, entonces, todo esto en el fondo es para concluir toda la idea que venía diciendo antes. Una pregunta, Ra, por favor, no comprendí. Sí. En relación a lo espiritual, usted dice que hay que darle también más remedio a la parte espiritual, igual como cuando hay una mayor enfermedad física, y que tiene que tener entendimiento lo que estudia la Torá. ¿Eso le comprendí? ¿Usted dijo otra cosa? Sí, lo voy a explicar.
El tema es así, cuando una persona está enferma, una persona que está enferma físicamente, entonces, ¿qué es lo que significa que está enferma? Hasbe Jalila, una persona se está por morir. ¿Qué significa? Que su alma, es decir, su parte espiritual, está a punto de salir de su cuerpo, ¿cierto? Tenemos dos partes. Tenemos la parte física y tenemos la parte espiritual. Todo ser humano, cuando está vivo, significa que hay una conexión entre su cuerpo y su alma. Cuando la persona está enferma y hay un peligro que se separe el alma del cuerpo, ¿dónde nosotros vamos a hacer un esfuerzo? ¿Vamos a hacer un esfuerzo para que el alma se quede o vamos a hacer un esfuerzo para que el cuerpo logre mantenerse vivo y unido todavía al alma? Nuestro esfuerzo, cuando una persona está enferma, es en el cuerpo, no en el alma. A pesar de que lo que queremos es que el alma se quede acá, el esfuerzo lo hacemos en el cuerpo, porque como estamos en el mundo físico, entonces nuestro esfuerzo siempre es enfocado en las cosas que nosotros entendemos, lo que está dentro de nuestra lógica. No podemos ir directo al alma porque no entendemos cómo funciona, entonces nos enfocamos más en el cuerpo. Eso es todo un ejemplo. Ese ejemplo lo traemos al tema nuestro. Cuando nosotros tenemos un Yetzer Hara, mejor que tenemos un Yetzer Hara espiritual también, que es un Yetzer Hara que a veces nos hace actuar de forma autodestructiva, incluso en un nivel ilógico. Pero de todas maneras, cuando nosotros queremos atacar a este Yetzer, incluso el espiritual, nuestro mayor esfuerzo no va a ser buscar remedios espirituales, como que cosas que sabemos que tienen fuerza, pero no sabemos cómo hacen el cambio, cómo impactan en la persona. Porque nuestro mayor esfuerzo siempre va a ser en la parte mundana, dentro del mundo material, físico, lo que está dentro de nuestra lógica. A pesar de que hay acá, estamos lidiando con algo espiritual, con el Yetzer Hara espiritual, nuestro esfuerzo se enfoca en la dimensión más material. Por lo tanto, nuestro remedio para el Yetzer Hara no tiene que ser el beneficio mágico que tiene el estudio de la Torá, sino tenemos que enfocarnos más en buscar una estrategia que me ayude a nivel emocional, que la entiendo como mi propia lógica, para vencer al Yetzer Hara. Eso es el punto. Entonces, ¿y qué es lo que es ese remedio lógico que usamos para vencer al Yetzer Hara? Por ahora mencionamos dos cosas. Es reflexionar respecto a Yirat Shamayim, como pensar en eso, estudiar el tema, imaginarnos, hablamos de las consecuencias negativas cuando hacemos el mal o el bien. Y por el otro lado, el estudio de la Torá es enfocado en los temas específicos que estoy fallando, porque eso me ayuda a nivel entendible, con mi propia lógica, a superar el desafío. ¿Está bien? Bueno, tenemos que terminar esta idea, porque acá en el fondo Rabbi Soel va a concluir en este párrafo que vamos a leer ahora. Rabbi Soel concluye en el fondo toda la problemática que está exponiendo desde el principio de la carta hasta ahora. Dice así: Vine, Aoyev Aorev la Adam, el enemigo que está atacando a la persona. O Yetzer Hara, Apoelbo, que actúa en él, en la persona. La sum libo le even. El Yetzer Hara hace que nuestro corazón sea como una piedra. Lebal yargish et chata'av atzumim. El Yetzer no siente cuando hace cosas malas, incluso que haga pecados muy graves, no lo siente. No lo siente como algo grave. Lebal yira'eh chesrono, que la persona no vea sus defectos. Veyadav bal ta'asena tushia, y que sus manos no busquen un remedio, una tushia, una solución. ¿Cuál es la solución? Li'itbonen b'irat Hashem, reflexionar en Yirat Shamayim, estudiar Musar. Levakesh refoot ta'ale, buscar un remedio que cure, ta'ale es curar. Y refuah geshmit. En esta frase explica y concluye Rabbi Soel el problema. Quiero tratar de resumir esto en dos palabras para que Bezrat Hashem el viernes, porque mañana no hay shiur, mañana jueves, podamos terminar Bezrat Hashem con la idea. Lo que dice Rabbi Soel es lo siguiente. Tenemos por ahora dos niveles. Estudiamos dos niveles. El nivel más alto es cuando una persona estudia el tema que está fallando y el estudio mismo le ayuda a sentir su importancia y por lo tanto le permite en forma natural superar la tentación y el Yetzer Hara. Cuando él va a sentir que esto es algo importante. Eso se consigue con el estudio de la Torah. Hay un nivel previo a eso, que es el estudio del Musar, la Itbonenut Beirat Hashem. Eso nos permite sensibilizarnos y estar dispuestos a buscar las cosas que tenemos que trabajar y mejorar. El problema, que a pesar de que estudiamos estos dos métodos, que son métodos naturales que nos deberían dar el beneficio, que nos deberían dar la solución, hay un Yetzer Hara espiritual que nos impide o nos dificulta ocupar estos remedios. A pesar de que si los ocupáramos superaríamos el problema, no lo hacemos. La gran mayoría de la gente no hace este trabajo.
Hay un problema con esto. Tenemos que buscar una solución, tenemos que buscar un puente que nos permita superar la dificultad del Yetzer Hara. Porque a pesar de que entendemos que si vamos a estudiar Musar y que entendemos que si vamos a estudiar Torah, vamos a superar el Yetzer Hara, muchas veces no lo hacemos. Entonces ese es el problema. Nuestro corazón está como una piedra, no nos damos cuenta de las cosas malas que estamos haciendo, o por lo menos no sentimos su gravedad, y tenemos que buscar una solución para superar esto. Esto es el mismo problema que Rabbi presentó al principio de la carta. Lo que hizo durante toda la carta es explicarnos cuál sería el remedio. Pero todavía está el problema que la gente no lo busca. Incluso que lo conoce, no lo ocupa. Entonces, para entender cómo motivar a las personas, cómo despertar ese interés en querer hacer el cambio y querer usar estos remedios naturales, la refuá Gashmit, este remedio que podemos entender cómo funciona a nivel lógico, cómo motivarnos y despertarnos para querer usarlo. Eso lo vamos a estudiar Bezrat Hashem en lo que sigue de la carta. Bezrat Hashem, entonces mañana jueves no tenemos shiur, seguimos Bezrat Hashem el viernes con el final y la conclusión. אפשר לתקן.